¿Sabes por qué la palabra inglesa I, se escribe con y y e? Te contaremos más sobre esta misma y sus cognados. No te olvides de suscribirte a Lang Explorer en español. Normalmente no nos damos cuenta de esta rareza, simplemente porque es una de las palabras más básicas del inglés, pero nos resulta muy extraña la ortografía de I, que significa ojo. La pronunciación se difiere mucho de la ortografía mientras que es homónima de yo. ¿Por qué se escribe así? Vamos a ver la historia de estas palabras para dar solución a este misterio. Pese a que suenan lo mismo en el inglés moderno, tienen raíces completamente distintas y podemos encontrar cognados en latín y griego. En este vídeo veremos su etimología para descubrir conexiones perdidas con otras palabras. Se puede resolver este misterio ortográfico con bastante facilidad si se estudia la historia de la lengua inglesa. La palabra I, solía escribirse como aparece en la pantalla, eage, en la época del inglés antiguo entre los siglos V y XI y se supone que se pronunciaba literalmente. Pero en el inglés medio, entre los siglos XI y XV, se debilitó la G y la palabra llegó a escribirse como EY, E, O, E, I, E. La grafía EY acabó convirtiéndose en la norma. Los filólogos estiman que se pronunciaba como EYE en la época del inglés medio temprano, pero la pronunciación pronto se debilitó a EY. El gran desplazamiento vocálico que desencadenó un enorme cambio en el sistema vocálico inglés entre los siglos XIII y XV condujo a la pronunciación actual, I, y ha permanecido igual hasta nuestros días. Quizá preguntas por qué se utiliza la extraña grafía EY, E en lugar de A, I, O, I, etc. Si bien cualquier idioma se escribía igual que como se pronunciaba cuando se estableció la primera ortografía, suele haber una cierta discrepancia entre los cambios en la pronunciación y los ortográficos. En inglés la letra Y se utiliza a veces en palabras que antes se pronunciaban como G, y en el caso de la palabra I, se sigue utilizando en cierto modo la grafía antigua, conservando esa historia. Cada lengua tiene este tipo de legados en su propio sistema ortográfico que hoy en día carecen de sentido, aunque tales reglas eran significativas en el momento en que se estableció la normativa. Por ejemplo, quienes hayan estudiado alemán se habrán preguntado por qué se escribe como S, C, H, el mismo consonante que en inglés se escribe de simplemente con S, H. Se debe a que este mismo, que en nuestro día es un solo, solían ser dos, similar a lo que aún podemos observar en la palabra bisschen, y estas tres letras eran necesarias para mostrar esta combinación. El francés también está lleno de legados, ya que su pronunciación ha sufrido una serie de cambios a lo largo de su historia desde el latín vulgar. Y todos los estudiantes de este idioma se sorprenden al descubrir que el mismo sonido puede escribirse de diferentes maneras. Pero el inglés tiene aún más herencias que el alemán y el francés, debido a una serie de razones y también a la existencia de diferentes dialectos. Volviendo al tema de que la Y en inglés implica a veces que era la G de antaño, este fenómeno es más obvio cuando comparamos algunas palabras inglesas con las alemanas. yesterday, Que quiere decir ayer en inglés es gestern, en alemán, day, o sea día en inglés es Tag, en alemán, say, o sea decir en inglés es sagen, en alemán, y way, vía o camino en inglés es Weg, en alemán. Acuérdate de que el gentilicio de Noruega en inglés es Norwegian, en que se mantiene la letra G. De hecho, el propio nombre de Noruega significa camino al norte. La palabra alemana que significa ojo es Augen, que a primera vista no parece tener nada en común con la inglesa, pero al colocarla junto con la del inglés antiguo Eage, ya mencionada anteriormente, se evidencia una sorprendente similitud. Así puedes observar que la letra Y en el inglés es a veces el signo de que conserva el trazo de lo que era antes la G. El inglés y el alemán, así como el holandés, el sueco, el danés, el noruego y el islandés, son todos lenguas hijas del protogermánico que, según estudios filológicos, se hablaba alrededor del año 500 a.C. Ten en cuenta que cuando una palabra va precedida de un asterisco, significa que no se trata de una forma documentada, sino que ha sido reconstruida por filólogos. Volviendo a la palabra ojo en holandés es oog, en sueco, öga, en danés, oi, en noruego, øye, en islandés. öga, Algunas lenguas se han mantenido bastante fieles a la palabra protogermánica reconstruida, mientras que el inglés, en cambio, ha sufrido cambios considerables.
Es importante recordar, por cierto, que el finlandés, otra lengua nórdica, no es germánica, sino que pertenece a una familia completamente distinta, la urálica fino-úbrica, y está estrechamente relacionada con el estonio. Volvamos aún más atrás. La filología rastreó la ascendencia del protogermánico hasta otro idioma que se supone que se hablaba en lo que hoy es Ucrania y el sur de Rusia alrededor del año 4000 a 3000 a.C. Esta lengua se denomina el protoindoeuropeo, y ojo, en esta lengua se reconstruye como Jeku o Joku. Esta lengua se hablaba en la prehistoria, por lo que no queda ningún documento escrito. Pero décadas de investigación de los filólogos han hecho muchos hallazgos. Entre las lenguas hijas se incluyen no solo los germánicos, como el inglés y el alemán, sino también los itálicos como el latín y sus lenguas hijas, como el francés, el italiano y el español. Los celtas como el irlandés y el galés. El griego, que constituye un subgrupo lingüístico por sí solo. Los eslavos como el ruso, el polaco y el ucraniano. Los iranios como el persa. Los indoarios como el sánscrito y el hindi. Y muchas otras. Y echemos un vistazo a la considerable influencia que el inglés recibió del latín y del griego antiguo, ya que ambos proceden también del protoindoeuropeo. Las palabras Jeku y Joku que hemos visto antes se convirtieron en oculus en latín, lo que dio origen a otra palabra, ocular, que se usa también en el inglés, sobre todo en el ámbito médico. La palabra griega ópticos, que significa del ojo o de la vista o incluso de la luz, se convierte en la española óptico. Ten en cuenta que en protoindoeuropeo se convirtió en diferentes consonantes en griego como P. El cambio en las consonantes hace que sea difícil decir que estas palabras son cognados, pero una vez que te das cuenta de que ocular y ópticos o en realidad comparten la misma etimología, será un poco más fácil de recordar. En cambio, la palabra y yo era eg en el protoindoeuropeo cambió a eg y ek, en protogermánico luego a ech, eg, en inglés antiguo y después a cuando se suprimió la consonante y se utilizó la mayúscula para mejorar la legibilidad, dando lugar a la actual ortografía. La pronunciación también cambió de ech, eg, en el inglés antiguo a y en el inglés medio como resultado del gran desplazamiento vocálico mencionado anteriormente. De hecho, su cognato en alemán, ICH, se pronuncia todavía como ich, y el holandés es ik. En latín es ego, que dio origen a la palabra egoísmo. Por lo tanto, muchas palabras de las lenguas indoeuropeas eran la misma en la antigüedad, y todavía hay muchas palabras de origen protoindoeuropeo. Tener conocimiento sobre esa historia y esas conexiones puede ser útil cuando estudias no solo el inglés, las lenguas romances y el griego, sino también el ruso, el persa, el hindi y muchas otras. Por ejemplo, la palabra rusa para amor es любовь, que tiene la misma etimología que love en inglés y es relativamente fácil de aprender si se conoce esta palabra inglesa. Si quieres aprender más sobre la etimología, existe un diccionario en línea, denominado Wikcionario, que se basa en el mismo concepto que Wikipedia, así que puede que encuentres algunas cosas interesantes en esa página web. El protoindoeuropeo, el protogermánico y el gran desplazamiento vocálico, responsable de unas cuantas discrepancias entre la pronunciación y la ortografía en el inglés moderno, se presentarán más detenidamente en otros vídeos. Pero quisiéramos avisarte que saber este tipo de historia del idioma inglés te ayuda a saber sobre algunas palabras que comparten la misma etimología. Es también cierto que aunque se pronuncia idénticamente de ojo y de yo tienen raíces completamente diferentes, y en inglés se usan distintas ortografías de manera que se refleje esa misma historia. Además, las distintas ortografías nos ayudan a distinguir una palabra de la otra en un instante, mejorando así la legibilidad. Ahora, vamos a resumir lo que hemos aprendido. Se ha constatado lingüísticamente que la palabra que significa ojo tiene más de 5000 años, y que algunas palabras de la misma familia, como ocular en latín y ópticos en griego, están integradas en el vocabulario inglés. También yo, que por casualidad suena lo mismo que ojo en inglés, es una palabra completamente diferente y la latina ego dio luz a la palabra egoísmo. Estas palabras parecen no estar relacionadas a primera vista, pero si sabes que todas estas provienen del protoindoeuropeo, te ayuda a memorizarlas una con la otra, así aumentando tu vocabulario. Gracias por ver este vídeo. Te esperamos en el próximo.